Observemos la siguiente situación. Debemos elegir el mejor rendimiento entre dos estudiantes, pero ambos tienen el mismo promedio. ¿Cómo podríamos hacer esta selección? A continuación te voy a presentar una de las medidas de dispersión llamada desviación estándar, que junto con la varianza nos van a permitir dar respuesta a este tipo de situaciones. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida de dispersión que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media aritmética, o también llamado promedio. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. El símbolo sigma se utiliza para representar la desviación estándar de una población, mientras que S se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. Para calcular la desviación estándar vamos a utilizar la siguiente fórmula. En esta fórmula tenemos un x sub 1, un x sub 2 y un x sub n, que es cada dato de la población. El x con una raya arriba es x barra, que es la media aritmética o el promedio de la población, y el n indica el total de datos de la población, ¿ya? Entonces la fórmula de una desviación estándar, o cómo se calcula, dice que la desviación estándar representa una raíz cuadrada, la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media aritmética. Veamos entonces ahora la aplicación de la desviación estándar. Recordad que la desviación estándar es una medida de dispersión que permite determinar cuán dispersos son los datos con respecto al promedio, pero también permite determinar cuán homogéneos o heterogéneos son los datos, ¿ya? Entonces vamos a mirar una situación donde vamos a aplicar la desviación estándar, y la situación dice la siguiente. Tengo dos estudiantes. Un estudiante tiene un 5,8, un 6 y un 6,2, y el segundo estudiante tiene un 5, un 6 y un 7, y se necesita elegir un estudiante como premio al mejor rendimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente en el colegio? Cuando queremos premiar al mejor estudiante de cada curso, lo que se hace es utilizar una medida de tendencia central, que es el promedio, y con el promedio entonces podemos decidir quién finalmente se lleva este premio, ¿ya? Entonces vamos a calcular el promedio en cada uno de los estudiantes y vamos a ver qué sucede. Recordar que el promedio es un punto de equilibrio de un conjunto de datos, es decir, si en este caso los datos más altos pudieran entregar décima a los datos más bajos, todos los datos se equilibran, ¿cierto?, en un mismo valor, que es el promedio. Y el cálculo del promedio, eso ya me imagino que todos lo sabemos, se determina con la adición de todos los datos. Vamos a determinar la suma. Un 5,8 más un 6 más un 6,2. Y esta suma total se va a dividir por el total de datos, que en este caso es 3. Si un 6 más un 6,2 y un 5,8 nos daría como resultado 18,0. Y este 18,0 dividido por 3 nos da 6. Entonces el promedio del primer estudiante es un 6. Veamos qué pasa con el promedio del segundo. Calculamos el promedio, tenemos que determinar la suma de todos los datos, es decir, un 5, le vamos a agregar un 6 y le vamos a adicionar un 7, y este resultado lo vamos a dividir por 3. Si al 5 le sumamos 6 nos da 11, más 7 son 18, obtenemos un 18,0, lo dividimos por 3 y el resultado también es un 6. Entonces nos damos cuenta que si tomamos la medida de tendencia central, que es el promedio, ambos estudiantes tienen un 6, por lo tanto ambos de alguna manera tendrían el mismo rendimiento. Si determinamos, por ejemplo, la mediana como dato central, en ambos estudiantes también es un 6, por lo tanto la mediana no nos permite determinar quién tiene mejor rendimiento. Y si calculamos la moda, no tiene moda, ¿ya? Por lo tanto, las medidas de tendencia central que nosotros conocemos no nos van a permitir tomar esa decisión, ¿ya? Y aparecen entonces las medidas de dispersión. La desviación estándar es una de las medidas de dispersión, porque hay varias más, pero la que vamos a analizar en este video. Y para poder calcular la desviación estándar hacemos uso de esta fórmula, ¿ya? En la fórmula, los x sub 1, x sub 2 y x sub n es cada uno de los datos del conjunto. El x barra representa el promedio y el n representa el total de datos, ¿ya? Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de todos los cuadrados de las diferencias entre cada dato con la media aritmética, ¿ya?
En palabras resulta un poquito complejo, a lo mejor difícil de entender, pero yo creo que con ejercicio yo creo que lo podrían entender un poco mejor, ¿ya? Veamos entonces, vamos a calcular la desviación estándar del primer estudiante, el que está acá, ¿ya? Lo primero que se hace para determinar la desviación estándar es obtener el promedio, y el promedio ya lo tenemos, que es un 6. Por lo tanto, la fórmula dice que para calcular la desviación estándar del primer estudiante, a cada uno de los datos nosotros le vamos a restar el promedio. Es decir, a un 5,8 le vamos a restar un 6 y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Le vamos a sumar el segundo dato, que es un 6, cuando le restemos el promedio, que es un 6, y lo elevamos al cuadrado. Y le vamos a sumar el tercer dato, que es un 6,2, le vamos a restar un 6 y lo elevamos también al cuadrado. Ya, es decir, a cada uno de los datos le restamos el promedio. Todo esto se divide por el total de datos, que en este caso serían 3 datos, y este resultado final le vamos a calcular su raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces desarrollamos después numéricamente todo lo que está dentro y obtenemos la desviación estándar del primer estudiante. Ahora, si al 5,8 le restamos 6, nos da como resultado menos 0,2, y este resultado lo elevamos al cuadrado. Si al 6 le restamos 6, nos da 0, elevado al cuadrado. Y al 6,2 menos 6 da 0,2, y el resultado lo elevamos al cuadrado. Todo esto lo dividimos por 3 y a este valor le asignamos o le calculamos su raíz cuadrada. ¿Ya? Potencias tenemos que desarrollar. Menos 0,2 al cuadrado sería un valor positivo, entonces sería un 0,04, más 0 al cuadrado es 0, más 0,2 al cuadrado es 0,04, todo eso dividido por 3 bajo una raíz cuadrada. ¿Ya? Y la desviación estándar del primer estudiante, entonces 0,04 más 0,04 da como resultado 0,08. Daría 0,08 dividido por 3 bajo todo esto una raíz cuadrada. Y acá lo que podríamos hacer es uso de calculadora. El 0,08 dividido por 3 da 0,026. Calculamos su raíz cuadrada. Y entonces la desviación estándar del primer estudiante sería un 0,163 con todos sus decimales, y esto obviamente es un valor aproximado, porque después del 3 viene un 2, por lo tanto quedaría un 0,163. ¿Ya? Calculamos de la misma forma la desviación estándar del segundo estudiante. Calculamos el promedio, que en este caso es un 6, y entonces a cada uno de los datos le restamos el promedio. Entonces, la desviación estándar del segundo estudiante va a ser igual a el primer dato, que es un 5, le restamos un 6, todo eso al cuadrado, más el segundo dato, que es un 6, le restamos un 6 y todo eso al cuadrado, más el segundo dato, que es un 7, le restamos un 6 y todo eso al cuadrado. Todo esto se divide por 3 y a este resultado calculamos su raíz cuadrada. Acá. ¿Ya? Si al 5 nosotros le restamos 6, sabemos que nos daría menos 1. Entonces tendríamos un menos 1 al cuadrado, más 6 menos 6 da 0 al cuadrado. Y si al 7 le restamos 6, da 1, y todo eso al cuadrado. Todo eso partido por 3 bajo una raíz cuadrada. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar del segundo estudiante, menos 1 al cuadrado da 1, más 0, más 1. Todo eso dividido por 3 bajo una raíz cuadrada. La desviación del segundo estudiante va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 1 más 0 más 1, que es 2, dividido por 3. ¿Ya?
el 2 tercios es un decimal infinito periódico, que es un 0,6 periódico. Si a eso le calculamos su raíz cuadrada, podemos decir entonces que la desviación estándar del segundo estudiante es aproximadamente un 0,816 aproximado por una aproximación por redondeo a la milésima. ¿Ya? Bueno, con todo esto, ¿cuál es la conclusión? Mientras más grande es la desviación estándar, más heterogéneos son los datos, y mientras más chica sea la desviación estándar, más homogéneos son los datos. Entonces, en este caso, el primer estudiante, la desviación estándar es 0,16 o 163, la segunda es 0,816, por lo tanto la desviación estándar del primer estudiante es más chica que la del segunda. Y podríamos decir entonces que los datos del primer estudiante son más homogéneos, son más parecidos entre sí. Por lo tanto, su rendimiento es mucho más constante. ¿Ya? Es más constante tener quizás un 5,8, un 6 y un 6,2 que tener primero un 5, después un 6 y después un 7. ¿Ya? Se parecen más las notas entre ellas porque se acercan al promedio. Entonces, la conclusión que uno saca aquí es que la desviación estándar del primer estudiante es menor que la desviación estándar del segundo estudiante. Por lo tanto, aquí decimos que los datos del primer estudiante, vamos a colocar aquí el estudiante 1, sus datos o sus notas son más homogéneas que el segundo estudiante. Ahí está. Sus datos son más homogéneas que el segundo estudiante. Y eso significa que si nosotros quisiéramos entonces premiar a un solo estudiante como mejor rendimiento, necesariamente tendríamos que elegir al estudiante 1. ¿Ya? ¿Qué sucede en eso frente si uno se pone a pensar, por ejemplo, en la práctica en el colegio? Si en un curso nosotros queremos, por ejemplo, elegir al primer lugar y hay un estudiante que tiene un 6,7 y resulta que hay otro estudiante que tiene un 6,8, nosotros le damos el premio al 6,8. Pero quizás las notas del 6,8 son más heterogéneas que las notas del 6,7. Y quizás, en ese sentido, el rendimiento del 6,7, que es mucho más constante, sería mejor que el 6,8. Entonces, eso lo dejo para la reflexión, porque en el colegio nosotros utilizamos la media aritmética como una medida de tendencia central para determinar el mejor rendimiento, pero también yo creo que hay que mirar otras medidas, tanto las de dispersión, también existen las de posición, para poder tomar decisiones. Vamos a mirar otro ejemplo para poder calcular desviaciones estándar. Ejemplo 2. La siguiente tabla muestra las notas obtenidas en un examen de álgebra y biología por 5 estudiantes. ¿En cuál de las dos asignaturas los datos son más homogéneos? Entonces, en el ejemplo 2 nos presentan una tabla donde se muestran las notas obtenidas en un examen de álgebra y de biología por 5 estudiantes, que sería nuestra población. Y la pregunta es, ¿en cuál de las dos asignaturas los datos son más homogéneos? ¿Ya? Cada vez que nos preguntan por la homogeneidad, nosotros tenemos que hacer uso de medidas de dispersión, que en este caso estamos trabajando con la desviación estándar. Entonces, para calcular una desviación estándar, lo primero que tenemos que determinar es ese punto de equilibrio llamado promedio o media aritmética. ¿Ya? Entonces vamos a partir con álgebra, vamos a calcular el promedio en álgebra, vamos a calcular luego la desviación estándar. El promedio es la suma de todos los datos dividido por el total. Bueno, no. El promedio en realidad es un punto de equilibrio, es el punto de equilibrio de los datos y se calcula con fórmula como la suma de los datos partido por el total. Entonces, en álgebra teníamos un 7, le vamos a agregar un 3,5, le vamos a agregar un 5,6, le vamos a agregar un 4,4 y finalmente un 4. ¿Ya? A esa suma que vamos a calcular la dividimos por 5 para determinar este punto de equilibrio llamado media aritmética. Vamos a hacer uso de calculadora. Tenemos un 7 más un 3,5 más un 5,6, un 4,4 y un 4
daría en total 24,5. Si eso lo dividimos por 5, nos da como resultado un 4,9 como promedio, ¿ya? Ese sería el promedio. Y vamos a calcular ahora la desviación estándar. Recordar que la desviación estándar lo que uno hace es que a cada uno de los datos se le resta el promedio, se eleva al cuadrado y se divide por el total. Ya ese resultado obtenemos la raíz cuadrada. Es un proceso un poco largo, pero hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, tengo una desviación estándar para el primer conjunto, que en este caso la desviación estándar para álgebra va a ser igual a. Tenemos un 7, le vamos a restar un 4,9 y este resultado lo elevamos al cuadrado. Más al 3,5, que es el segundo dato, le restamos un 4,9 y lo elevamos al cuadrado. Más un 5,6, le restamos un 4,9, lo elevamos al cuadrado. El 4,4 menos un 4,9 lo elevamos al cuadrado. Y finalmente el 4,0 le restamos un 4,9 y lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Parece un poco extenso, pero hay que hacerlo, insisto. Todo esto lo vamos a dividir por el total de datos, que es 5. ¿Ya? Si alguien quiere saber, todo este valor se llama varianza, por si acaso. Y cuando uno calcula la raíz cuadrada de la varianza, o calcula la raíz cuadrada de estas diferencias, entonces vamos a obtener finalmente la desviación estándar. ¿Ya? Esto hay que trabajarlo, hay que hacerlo, puede ser un poquito extenso, pero nos va a permitir determinar y dar respuesta al enunciado. ¿Ya? Si el 7 usted le resta 4,9, da como resultado 2,1. 2,1 al cuadrado. Más, si al 3,5 usted le resta 4,9, le da resultado menos 1,4. Todo eso va al cuadrado. Más, si al 5,6 usted le resta 4,9, le va a dar un 0,7 al cuadrado. Más 4,4 menos 4,9 al cuadrado sería menos 0,5. Y si al 4 usted le resta 4,9, el resultado le daría menos 0,9 al cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir por n, que sería 5, y al resultado que nos dé este trabajo numérico le vamos a calcular su raíz cuadrada. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa con los cuadrados. Entonces, la desviación estándar de álgebra sería 2,1 multiplicado por sí mismo, porque es un cuadrado, daría 4,41 más 1,4 multiplicado por 1,4. Bueno, 14 por 14 es 196. Entonces quedaría 1,96 más 0,7 por 0,7 es un 0,49 más 0,5 por 0,5 es negativo, pero como va al cuadrado va a quedar positivo, 0,25. Y 0,9 por 0,9, 0,81. ¿Ya? Todo esto se divide por 5, en este caso, y a este resultado le calculamos su raíz cuadrada. Acá. ¿Ya? Y empezamos a sumar. 4,41 más 1,96 más 0,49 más 0,25 más 0,81 da como resultado 7,92. ¿Ya? La desviación estándar de álgebra será 7,92 dividido por 5, todo eso bajo una raíz cuadrada. Si ese 7,92 lo dividimos por 5 y a este resultado le calculamos su raíz cuadrada,
nos va a dar el valor de la desviación. ¿Ya? Entonces, nos quedaría en total 1,258, es decir, 1,26 como un valor aproximado. ¿Ya? Entonces podríamos asegurar o podríamos decir que la desviación estándar de álgebra aproximadamente es 1,26. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer ahora es calcular la desviación estándar de biología y luego de eso comparar. Veamos entonces qué pasa con biología. ¿Ya? Aquí el estudiante va a preguntar, ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacer todo esto. Biología. Profe, ¿queda lata hacer esto? Sí. Ya, es harto número, pero hay que tener mucho cuidado porque es un trabajo estadístico. Hay que comparar y hay que dar respuesta a esta pregunta de finalmente en cuál de las asignaturas las notas son más homogéneas. ¿Ya? Veamos entonces, en biología nosotros también tenemos 5 notas, son 5 estudiantes, entonces vamos a calcular el promedio. ¿Ya? Entonces, dice que el promedio ahora de biología, las notas eran las siguientes. Tenemos un 4,8 más un 5,8, un 4,8 nuevamente, un 5,1 y un 4. ¿Ya? Y todo eso lo vamos a dividir por 5. Estamos calculando este punto de equilibrio. Tenemos un 4,8 más un 5,8, un 4,8, 5,1 más un 4 y nos da como resultado 24,5. Lo dividimos por 5 y nos da como resultado 4,9. Ya, esto, ¿qué ocurrió? Resulta que en álgebra el promedio también es un 4,9 y en biología el promedio es 4,9, por lo tanto el promedio no nos permite determinar dónde hubo mejor rendimiento. ¿Ya? Entonces vamos a tener que calcular esta medida de dispersión para saber qué tan homogéneo o heterogéneos son los datos. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar la desviación estándar y entonces la desviación estándar de biología se calcula cuando a cada uno de estos elementos se le resta el promedio. Entonces, y se elevan al cuadrado, al 4,8 le restamos 4,9, luego esa suma se divide por el total y extraemos la raíz. Más 5,8, el segundo dato, menos 4,9 al cuadrado, más 4,8 menos 4,9 entre paréntesis al cuadrado, más 5,1 menos 4,9 al cuadrado y finalmente más 4 menos 4,9 justo al cuadrado. ¿Ya? Todo esto se divide por 5 porque tenemos 5 datos. Esto es la varianza, eso se llama varianza por si acaso. Y calculamos la raíz cuadrada de la varianza o calculamos la raíz cuadrada de todo esto y vamos a determinar la desviación estándar. Ya, entonces, la desviación estándar de biología va a ser igual a, si al 4,8 le restamos 4,9, nos va a dar menos 0,1, todo eso al cuadrado, más, si al 5,8 usted le resta 4,9, le va a dar 0,9, entre paréntesis, al cuadrado, más, si al 4,8 le resta 4,9, va a ser menos 0,1 al cuadrado, más, si al 5,1 le resta 4,9, el resultado le va a dar un 0,2 al cuadrado, más, si al 4 le resta 4,9, menos 0,9, todo eso al cuadrado. Esta suma se divide por el total, que es 5. Insisto, eso se llama varianza. Y calculamos la raíz cuadrada de todo este valor. Aquí. Está bien. ¿Ya? Desarrollamos los cuadrados, la varianza,
los cuadrados perfectos, menos 0,1 va a dar 0,01 más 0,81 más 0,01 más 0,04 más 0,81. Todo eso usted lo divide por 5 y el resultado le calcula su raíz cuadrada. Desarrollamos la suma que está en el numerador. Tenemos un 0,01 más un 0,81, un 0,01, un 0,04 más un 0,81 y nos da como resultado 1,68. La desviación estándar entonces va a ser 1,68 y todo eso partido por 5 bajo la raíz cuadrada. ¿Ya? Si el 1,68 lo dividimos por 5 y extraemos la raíz cuadrada, nos da como resultado 0,579, que sería un 0,58. ¿Ya? Entonces la desviación estándar de biología aproximadamente es un 0,58. ¿Ya? Entonces si miramos ahora la desviación estándar de álgebra, la desviación estándar era 1,26 y la desviación estándar de biología es 0,58. Por lo tanto, lo que podríamos decir que la desviación estándar de biología es menor que la desviación estándar de álgebra. Y por lo tanto, la respuesta al problema es que en las notas de biología los datos son más homogéneos que los datos de álgebra porque la desviación estándar es más pequeña. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que trabajar ahora es una serie de problemas para calcular desviaciones estándar y tomar decisiones a partir de esta medida de dispersión.